Me han detectado un carcinoma in situ de 11,4 centímetros de diámetro. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado para que tenga esa medida? Bueno, a ver, el tamaño del carcinoma no permite saber exactamente hace cuánto tiempo que está presente o que está creciendo, ¿sí? Probablemente por estas medidas que vos comentás hace ya años quizás que está creciendo. Pero me parece que acá la pregunta importante es otra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para que vos tengas un carcinoma ductal in situ, o supongo que es ductal, tuviste que haber vivido sí o sí un conflicto biológico. Nosotros tenemos que entender que todo nuestro organismo, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos están conectados a nuestra psique y a nuestro cerebro, ¿sí? Y están en permanente, en constante interacción con todo lo que vivimos y con cómo interpretamos o cómo percibimos la realidad de todos los eventos que nos tocan vivir. Y las mamas, la mama es un órgano que está al servicio del otro, al servicio de la cría, del lactante, al servicio del nido. Representa el contacto con el nido, la conexión con el nido, el alimento, el sustento, la nutrición, la protección. Entonces, en la mama existen dos grandes programas. Uno que es un poco más arcaico, que es el programa glandular o del tipo lobulillar, que está controlado por el cerebelo, que se activa cuando la mujer vive un conflicto biológico de preocupación, peleas, discusiones, alguien del nido está en peligro, entonces en fase activa va a crecer esa glándula mamaria con el sentido biológico de poder nutrir a esa cría que está en peligro o a ese integrante de la manada que está en peligro, ¿sí? Ahora bien, cuando vos resolves el conflicto, entras en una fase de reparación. Todo lo que creció en fase activa para adaptarte a una situación se va a tener que desintegrar, que descomponer, que deshacer. Y ahí entra un proceso que se llama necrosis caseificante malolienta, que se lleva a cabo con micobacterias tuberculosas. ¿Está? Ahora bien, cuando hablamos de un programa ductal in situ, acá estamos hablando de otro conflicto. Estamos hablando de un conflicto de separación, donde sentiste que te separaste de alguien vital para tu vida, alguien muy importante, o te querías separar y no podías, o percibiste que te arrancaron a alguien del pecho, ¿sí? Simbólicamente. Entonces, frente a ese evento, frente a ese shock biológico que lo vivimos de forma inesperada, de forma aguda y en soledad, nuestra biología se va a adaptar. ¿Qué es lo que se va a adaptar? El conducto mamario. Se va a ulcerar ese conducto mamario para aumentar el calibre, para aumentar el diámetro. Se va como a expandir para que pueda drenar la leche y no se congestione la mama. ¿Sí? Ese es el sentido biológico. ¿Sí? Entonces, mientras vos estás en esa fase de estrés, viviendo esa separación, se va a ir ulcerando ese conducto mamario, se van a ir produciendo microulceraciones. Es una fase totalmente asintomática. Puede haber pérdida de memoria a corto plazo, desconexión, crisis de ausencia, hiposensibilidad en la mama, mientras vos estás en la fase adaptativa, en la fase de estrés, en la fase de supervivencia, porque tenés que superar una vivencia, se va a ir ulcerando, se va a ir adaptando ese conducto galactóforo. Ahora bien, cuando la mujer resuelve el conflicto, entras en una fase de reparación y todo tejido que se ulcera en fase activa se va a tener que rellenar, va a haber una actividad celular, una proliferación celular en la fase de reparación para poder cicatrizar esa úlcera que se generó durante la fase de estrés o de supervivencia, ¿sí? Y ahí aparece el diagnóstico, ahí aparece la inflamación de la mama, se pone roja, se pone caliente, aumenta el volumen, se inflama, hay edema, hay dolor, hay picazón, comezón, como piquete, jalones. Así que
bueno, eso es lo que sucede, digamos, cuando entramos en esa fase de reparación. Aparecen todos los síntomas y por lo general aparece el diagnóstico en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a empezar a experimentar todos estos síntomas, luego pasamos por una epicrisis y al finalizar esta fase de reparación, la mama va a empezar a retraer, a reducir el tamaño, su volumen, se puede retraer o invertir el pezón, y como resultado final de ese programa biológico vamos a observar como microcalcificaciones, ¿sí?, en la mama, que ya son un signo de que la reparación ya llegó a su fin. ¿Está? Ahora bien, lo importante de todo esto, más allá de que uno identifique su DHS, su shock biológico, si sos diestra y es en la mama derecha, el conflicto fue asociado a pareja, padre, partner, todo lo que no sea hijo ni madre. Y si es en la mama izquierda, el conflicto fue asociado a hijo o madre. Lo importante de todo esto es tener en cuenta la intensidad con la que viviste ese conflicto y la cantidad de tiempo que estuviste metida en ese conflicto, en esa fase adaptativa. ¿Está? Porque esa intensidad y esa cantidad de tiempo en la cual yo me tengo que adaptar a esa situación biológicamente va a determinar una masa conflictual. Por lo tanto, la reparación va a ser proporcional a esa masa conflictual. No es lo mismo vivir un conflicto con muy baja intensidad a vivir un conflicto biológico de manera muy intensa y durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Porque la reparación va a ser proporcional a esa masa conflictual. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el no estar recayendo en el conflicto. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy viviendo un conflicto de separación con mi pareja, con un hijo o con quien sea, de alguna manera tengo que encontrarle una solución real y biológica a ese evento. ¿Por qué? Porque si yo estoy permanentemente, periódicamente recayendo en ese conflicto, me estoy metiendo en una fase adaptativa o simpaticotónica todo el tiempo. Entonces, mi conducto mamario se ulcera y se repara. Se ulcera, se repara. Se ulcera, se repara. Cada vez que yo recaigo en el conflicto. Otra cosa que tengo que tener en cuenta son los rieles. ¿Qué son los rieles? Son todas esas asociaciones inconscientes, estímulos, memorias sensoriales que a mí me conectan con esa separación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay rieles que me están reactivando todo el tiempo el programa biológico, también eso va a impedir que mi reparación se interrumpa permanentemente. ¿Está? Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es poder cambiar la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la manera en la cual yo interpreto la realidad o los eventos, los sucesos, los acontecimientos que experimento. ¿Sí? Entonces, si yo logro cambiar esa percepción, si logro reprogramar, si logro modificar la manera en la cual yo veo el mundo, interpreto los acontecimientos, mi biología va a responder de manera diferente frente a ese estímulo, ¿sí? Entonces, tenés que ir a buscar a lo largo de tu vida qué situaciones viviste para que hoy en día la separación para tu biología sea algo tan importante, tan fundamental. Hay personas que algo importante para su vida es el que no las abandonen, la protección, para otros la seguridad, ¿sí? Dependiendo de la programación que tiene uno. Entonces, te repito, más allá del tamaño del tumor, acá lo importante es que hayas identificado ese DHS, lo hayas resuelto, no recaigas en el conflicto, identifique los rieles, trabajes sobre tu percepción, porque la biología lo único que hace es adaptarnos, ¿sí? Y tenemos que encontrar el motivo o el evento por el cual nuestra psique determina, digamos, que se ejecute esa adaptación. Eso